El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿A qué es semejante el reino o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que se fermentó. Palabra del Señor. Hermanos, como la palabra de Dios todos los días nos trae un mensaje, hoy nos trae 2 mensajes muy importantes para todos nosotros los cristianos. En primer lugar, es sobre el matrimonio y en segundo lugar, sobre la llegada del reino de Dios. Por eso hace Jesucristo unas comparaciones. Que el reino de Dios, ¿a qué lo voy a comparar? Con un grano de mostaza o también con un poco de levadura. Meditemos, por ejemplo, la importancia que tiene para Jesucristo la familia. Recordemos que el Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo para que fuera uno de nosotros, para que Él también fuera conocido como el Hijo del Eterno Padre y también para que Él ofreciera su vida en rescate por todos. Entonces Jesucristo, por eso no desprecia la familia, que es un elemento muy importante para toda la humanidad. Y Él escogió a su familia, escogió a San José, escogió a la Santísima Virgen María como su madre, también vivió con su familia alrededor de 30 años y después sí salió a predicar la llegada del reino de Dios. De manera pues que entonces para Jesucristo y para Dios la familia es muy importante. Recordemos que la familia no se lo inventaron los hombres, sino que la familia la inventó el mismo Dios. Cuando creó a Adán y Eva, también nuestro Señor, que le dio esa orden: crezcan, multiplíquense, que dominen también la tierra. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran aquí en este mundo, menos comer del árbol del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol morirán. Pero el tentador les puso la cascarita y ellos cayeron. Entonces no sean bobos, coman, porque ustedes van a ser como Dios. Les pegó en la parte más débil, digamos, por así decirlo, del hombre y de la mujer, el orgullo. Entonces ellos querían ser como dioses y por eso cayeron en la tentación. Pero Dios les había dicho: crezcan, multiplíquense, dominen la tierra. Y ustedes entonces crezcan y formen una familia para que puedan dominar no solamente el mundo, sino el universo entero. Entonces les voy a dar poder para eso. Entonces Dios le dio esa orden a Adán y Eva de crecer, de multiplicarse, de dominar la tierra. Pero cayeron y esa familia que Dios había inventado, entonces tuvo ese inconveniente de no cumplir con la voluntad de Dios. Entonces por eso fueron echados del paraíso y por eso sus hijos nacieron fuera del paraíso. Igualmente ellos, a pesar de que fueron echados del paraíso, sin embargo tenían ese deber y esa obligación de vivir en familia, de ayudarse los unos a los otros. Y cuando más tarde llegaron los hijos, tuvieron ese deber y esa obligación de educar a sus hijos, de formarlos, de orientarlos, de enseñarles las cosas buenas y las cosas malas también, porque ellos cayeron en ese problema. Entonces tenían que educar a sus hijos para que les evitaran mayores sufrimientos. De todas formas, esa familia se extinguió y después vinieron los hijos de los hijos. Entonces esa familia se fue extendiendo por el mundo entero y allí entonces nace ese deber y esa obligación de aquellos que reciben esa vocación de vivir en familia. Y así por eso Jesucristo acepta también su familia y también allí fue donde aprendió a amar a Dios. Allí en esa familia aprendió a amar a su prójimo, aprendió a amar el trabajo, aprendió
todos los elementos buenos para la vida. Y entonces Jesucristo permaneció con su familia alrededor de 30 años. Entonces, por eso también cuando le preguntan a Jesucristo, oiga, maestro, ¿qué pasa, por ejemplo, que en el tiempo de Moisés le dio permiso a la gente para que se divorciara? Entonces Jesucristo les vuelve a recordar, no, Señor, el divorcio es asunto de los hombres, pero Dios quiso que desde el principio vivieran el uno para el otro, que se amaran, que se respetaran, que se ayudaran, que educaran a sus hijos, y de manera pues que eso sigue completamente en orden. De manera pues que entonces Jesucristo nos recuerda que la familia entonces tiene que vivir con esos principios básicos. Pero más tarde Jesucristo elevó al sacramento, elevó el matrimonio a ser sacramento, es decir, un signo visible del amor entre los esposos y entre los padres y los hijos, e incluso con otras parentelas. De manera pues que entonces la familia también tiene unos valores y tiene unos principios básicos para que subsista. Entonces también nuestro Señor nos recuerda a nosotros la importancia que tiene la familia para la sociedad. Dicen los sociólogos incluso de todos los tiempos, dicen que si la familia fracasa, si la familia se divide, si la familia se divorcia, si cada uno coge por su lado, pues la sociedad que ellos estaban formando se va a dañar. Y así sucedió. Cuando se acaba la familia, empieza la sociedad a también acabarse, porque la familia es la formadora de las personas, la familia es la que va dando los valores, la familia es la que va ayudando a que la gente tenga fe en Dios, que la familia también es la que tiene que enseñar a las generaciones que sus deberes para con los demás, sus deberes para con la sociedad, sus deberes también para el futuro. De manera pues que entonces la familia tiene un papel importantísimo hoy como siempre, entonces, y el Señor nos lo recuerda que nosotros debemos por eso apreciar nuestra familia. Pero Jesucristo también, al elevar el matrimonio a sacramento, es decir, un signo visible de la gracia de Dios para que ellos manifiesten que se aman, que se respetan, que se ayudan y que educan a sus hijos, entonces por eso se convierte en sacramento. Es un signo visible. Y entonces Jesucristo, y lo mismo hace San Pablo, que le dice a los filipenses o a los efesios, le dice también a ellos, mire que Jesucristo, al elevar a sacramento el matrimonio, entonces también nos recuerda que nosotros somos miembros de una familia más grande, que nosotros, como Jesucristo quiso formar una familia con los apóstoles, formar una iglesia, una asamblea, para que nosotros también pudiéramos entender la familia y vivir en familia. Y por eso la importancia que tiene vivir en comunidad, vivir amándose, respetándose y ayudándose mutuamente. Todos esos principios básicos siguen lo mismo en el día de hoy. De manera pues que Jesucristo también lo aplica a su iglesia. Así como Jesucristo entregó la vida por su iglesia, también ustedes deben amarse, respetarse y ayudarse, incluso digamos, cumpliendo con esos deberes y obligaciones con la gracia de Dios. Por lo tanto, el amor, el respeto, la solidaridad, la educación, todos esos valores siguen vigentes, y eso es lo que tenemos que agradecer a nuestro Señor, porque nosotros también formamos parte desde el bautismo de la iglesia y por lo tanto formamos parte de la familia de Dios. Cuando somos bautizados, entonces entramos a formar parte de esa familia, de la familia que se llama la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. De manera pues que todos esos principios básicos siguen vigentes en el día de hoy. Les digo esto porque como hoy la familia es duramente criticada y nadie hoy día, ya los jóvenes ya no quieren creer en la familia, ya dicen pues
eso, rejuntémonos. Y entonces así empiezan esas digamos, cosas en contra de la misma familia. Porque a rejuntarse es simplemente pues despreciar lo que es el sacramento y no tener ningún compromiso. Si no nos queremos, mañana nos divorciamos, eso no tiene ningún problema. Y entonces, y los hijos, no, los repartimos. Entonces empieza ahí la división de la familia, y eso también lleva a grandes descalabros, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia. Si la iglesia, por ejemplo, ve que sus hijos no se casan, hace grandes campañas para recordarnos que nosotros tenemos ese deber y esa obligación, y sobre todo los que tienen esa vocación de amarse, respetarse y ayudarse y formar a los hijos, entonces que se comprometan ante Dios para cumplir ese sacramento del matrimonio. Jesucristo cambió ciertamente la manera de ver de la familia, porque la familia desde de Adán y Eva y muchos pueblos siguieron conservando, digamos, esa unión, pero no con la misma intensidad como por ejemplo lo vivió el pueblo de Israel. Israel sabía que el Señor permite el matrimonio, que se amen y se respeten los unos a los otros, que eduquen a sus hijos y que se comporten bien para el futuro. De manera pues que entonces el Señor da su gracia también para cumplir este deber y esa obligación. Ese es el primer aspecto que nosotros estamos considerando en este día. Pero también Jesucristo, como escuchamos ahora en el Santo Evangelio, nos habla del reino de Dios. El reino o reinado de Dios es una expresión que también venía desde el Antiguo Testamento, porque lo llamaban a Dios el Señor de señores, el Rey de reyes, el que domina toda la creación, el que ha puesto toda la creación a su servicio, y por lo tanto Él es el Señor, Él es el autor de todo, y por lo tanto Él lo gobierna todo. Ese es el reino de Dios. Pero cuando envió a su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial lo envió para fundar otro reino de Dios, otra manera de ver el reino de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios y Él es el principio, medio y fin de todas las cosas. Pero especialmente mandó a Jesús cómo dejarnos salvar por Él, cómo invitarnos, cómo aceptar esa invitación que el Señor nos hace de abrirle nuestro corazón, abrirle todo nuestro ser para que Dios habite en nosotros. Entonces, esa es la manera como Jesucristo nos invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia, es decir, la santidad, y todo lo demás vendrá por añadidura. De manera pues que el reino de Dios, como habla aquí Jesucristo, es para salvarnos, es para ayudarnos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y hace dos comparaciones. La primera es que el reino de Dios se parece como un grano de mostaza, que es una semillita muy pequeñita, pero la semillita creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Así es el reino de Dios. Cuando una persona acepta a Dios como su Señor, como su Salvador, como su guía, como su pastor, como su sacerdote, entonces empieza esa semillita a crecer. Esa semillita se va alimentando, por ejemplo, con la oración, con la mortificación, la penitencia, los sacrificios. Esa semillita va aumentando si va uno descubriendo que nosotros estamos llamados para el amor y nosotros estamos llamados para ser libres y por lo tanto desapegarnos del pecado. Y por lo tanto también nosotros estamos llamados a ser justos, a vivir en paz, a ser solidarios los unos con los otros. Ese reino se va aumentando a medida que uno vaya descubriendo que la importancia que tiene, por ejemplo, la paz en nuestros corazones. Entonces, esa semillita va creciendo. Por eso Jesucristo la compara con un granito de mostaza. Pero también compara el reino de Dios como un poco de levadura. La levadura, como ustedes saben, es para aumentar, por ejemplo, en la masa, se le pone un poco de levadura, un poquito de azúcar o de panela, y esa levadura se le
se mete o se mezcla con la harina y esa harina se tapa y entonces empieza el trabajo de la levadura, de levantar esa masa, de ayudar a que esa masa crezca y al mismo tiempo se convierta en un elemento que sirva para el alimento de todas las personas que quieran participar de ese pan y de esa levadura. Entonces, por eso Jesucristo hace esa comparación. La levadura, si es un fermento para que crezca la masa, entonces nosotros también tenemos que ayudar a que seamos esa levadura que sirve para ayudar a que otras personas entiendan cómo debe ser nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, cómo debe ser también las obras de misericordia, cómo debemos cumplir los mandamientos de la ley de Dios, cómo nosotros podemos orar mejor, cómo nosotros podemos servir mejor. De manera pues que el reino de Dios, si se siembra como una levadura, entonces va a crecer, va a hacer crecer la sociedad, va a hacer crecer las personas, va a hacer crecer la familia, va a hacer crecer la sociedad. Entonces por eso Jesucristo hace esas dos comparaciones. Pero el reino de Dios es para salvarnos. Dios no quiere ser un tirano, Dios no quiere ser digamos como un rey de esos que mandan y que aquí me tienen que obedecer. No, Él quiere es amarnos, Él quiere servirnos, Él quiere ayudarnos. Entonces por eso hace esa comparación para que nosotros lo aceptemos a Él en nuestro corazón. Si alguno me abre, dice el libro del Apocalipsis, si alguno, aquí que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entonces entraré y cenaré con él y él conmigo, y entonces yo voy a estar con esa persona todos los días hasta que él quiera. Claro que Dios también acepta la libertad del hombre y por eso también se arriesga, por así decirlo, que nosotros le digamos, no, yo no quiero nada con usted. También el Señor respeta esa libertad, pero también a la persona que se abre al reinado de Dios, a que venga Dios a habitar en su corazón, entonces el Señor nos colma de bienes y nos colma de gracias especiales para que nosotros podamos servir a Dios y servir al prójimo y ese reino de Dios se vaya extendiendo por el mundo. Para que son dos elementos muy importantes, por eso Jesucristo hace esa comparación, que es como un granito pequeñito, pero se va sembrando y se va creciendo y se va allí extendiendo por el mundo, pero también esa levadura pasa lo mismo. Si se deja en la masa, esa masa se va a convertir en un elemento muy importante para la sociedad. Entonces el reino de Dios se tiene que sembrar, pero también se tiene que ayudar para que vaya fermentando toda la masa. Y así nosotros podamos alcanzar también más tarde el reinado de Dios. Por eso Jesucristo, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, digan que su reino venga hasta nosotros, que el reino de Dios siga entre nosotros, que el reino de Dios se extienda por el mundo y que nosotros seamos unos fieles instrumentos para extender el reinado de Dios.